Bueno, seguimos con problemas de potencial. Aquí nos dicen que tenemos dos electrones que se encuentran a 2 metros de distancia. Del infinito se lanza un electrón, un tercer electrón que queda en reposo en el punto medio entre los dos primeros. ¿Cuál debería ser su velocidad inicial saliendo del infinito? Bueno, lo que hacemos es calculamos el trabajo para llevar un electrón desde el infinito hasta el punto medio. Como está a ambas distancias de las dos cargas, de los dos electrones que está a izquierda y derecha, simplemente por simetría son iguales, así que es 2 veces KE la carga del electrón E por esta electrón E cuadrado entre la distancia, que es 1 metro. Y ese trabajo realizado debe ser igual a la energía cinética, porque toda la energía cinética se debe convertir en energía potencial a través del trabajo que se realizó, porque al final queda en reposo en el punto medio, así que pierde toda la energía cinética. Se iguala 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado y se despeja la velocidad. Y nos da 32 metros por segundo. Aquí nos dicen que se supone que una partícula de carga Q está fija en la posición P, una segunda partícula de masa M y carga negativa menos Q se mueve con rapidez constante en un círculo de radio R1. Bueno, esto es una carga Q con masa M. Centrado en P, obtener una expresión del trabajo que debe suministrar un agente externo, la segunda partícula, para aumentar el radio del círculo centrado en P a un radio mayor a R2. Bueno, lo primero que hacemos es calcular la energía potencial en R1. La energía potencial en R1, bueno, es 1 entre 4 pi de 0, se multiplican las cargas, menos Q por más Q mayúscula, entre la distancia que es el radio R1. El cambio de energía potencial, cuando lo pasemos a R2, simplemente va a ser la energía de R2 en R2 menos la energía en R1. Luego necesitamos el cambio en la energía cinética, debido a que vamos a pasar, esta partícula tiene que tener aquí una velocidad en particular v1, y cuando pasa el radio v2 va a tener una velocidad particular v2. Así que va a haber un cambio también en la energía cinética. Y para ello necesitamos relacionar la fuerza centrípeta con la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la que provee la fuerza centrípeta, así que tenemos que la fuerza eléctrica, que es el módulo KEQ por Q mayúscula entre R1 al cuadrado, tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que es la masa de la carga, M por V1 cuadrado entre R1. Entonces nos da una relación entre V1 al cuadrado y R1. Igual hacemos ahora para un radio R2, nos daría la misma relación. Dividimos entonces 5 entre 4 y nos da la relación entre las velocidades al cuadrado y los radios. Fíjense que la velocidad entonces tiene que variar con los radios. Luego la energía cinética en un radio R2 es simplemente un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Podemos sustituir aquí la velocidad 2 y ponerla en función de la velocidad 1. Y el cambio de energía cinética entonces va a ser la energía cinética en R2, que es este término, menos la energía cinética en R1, que es este término. Entonces aquí, bueno, tenemos el cambio de la energía cinética. Aquí V1 al cuadrado podemos usar 4 y simplificarlo para que quede en función de las cargas. Luego el cambio de energía mecánica total es igual al trabajo realizado por un agente externo. Y tiene que ser el trabajo o el cambio de la energía mecánica total, tiene que ser el cambio de energía potencial más la cinética. Así que usamos 2 y 8, la sumamos y nos da el trabajo realizado para llevarlo de un radio R1 a un radio R2. En este caso, si R2 es mayor que R1, este término es menor que este, así que esto es positivo y el trabajo es positivo.
A ver, aquí tenemos otro problema. Nos dicen la representación idealizada del núcleo del uranio 238, Z igual a 92. Este es el número atómico. Cuando está a punto de sufrir una fisión, esto es una fisión, a calcular la fuerza repulsiva que actúa en cada uno de los fragmentos. Y B, la energía potencial mutua de los fragmentos. Supóngase que los elementos son iguales en tamaño y en carga eléctrica. Una vez que se dividen, se fisionan y están justamente tocándose, y que los núcleos tienen densidades constantes. El radio inicial del núcleo esférico del uranio 238 es de 8 por 10 a la menos 15. A ver, tenemos aquí el uranio 238 con una carga inicial. Este sería el núcleo del uranio 238, del isótopo uranio 238, con número atómico 92, es decir, que tiene 92 protones, y la diferencia con 238 nos da el número de neutrones. Entonces tenemos que relacionar los radios antes y después de la fisión. Ahora, los volúmenes, este tenía un volumen inicial, se tiene que conservar, porque el volumen viene determinado por el núcleo. Y el núcleo se conserva, es decir, el número de protones y neutrones al final se conserva. Simplemente se van a dividir entre 2. Y estos protones y neutrones son los que determinan el volumen. Así que el volumen se conserva, el volumen inicial es 4/3 de pi por el radio inicial al cubo, y el final sería 2 veces el radio 4/3 de pi, el radio final al cubo. Se igualan y podemos hallar la relación entre el radio final y el radio inicial, y la podemos calcular. Luego, para la fuerza de repulsión entre los dos núcleos después de la fisión, suponemos que toda la carga QF se concentra en el centro del núcleo. La carga final va a ser la mitad de la inicial, es decir, 92 entre 2 protones por la carga de protón. Y la fuerza eléctrica simplemente va a ser KF por KF. Suponemos aquí, por la simetría esférica, que está concentrada la carga en los centros. Así que tenemos una carga KF aquí y una carga KF aquí, ¿no? La separación es 2 veces el radio final. Aquí nos quedaría KE, KF al cuadrado entre 2 radio final al cuadrado. Y ya lo podemos calcular. Y luego nos piden la energía potencial mutua, ¿no? Bueno, va a ser 1 entre 4 pi de 0. Las cargas finales son iguales, KF por KF, entre la distancia, 2 RF. Y lo podemos calcular en joules. Lo dividimos entre la carga del electrón y nos da en electrovoltios 240 mega electrovoltios. Aquí esto es para ya distribución de carga continua, demostrar que el potencial eléctrico en un punto sobre el eje de un anillo cargado de radio A, calculado directamente de la ecuación, está dado por esta fórmula. Y luego obtener a partir de este resultado una expresión para E en los puntos axiales. Bueno, aquí vamos calculamos primero el potencial y luego calculamos el campo eléctrico derivando el potencial. Tenemos simplemente un anillo y nos piden calcular el campo eléctrico, el potencial y luego el campo eléctrico en la dirección axial. Si ponemos aquí la dirección X, tenemos un punto X. Esto varía porque esta es la dirección axial. Tenemos el anillo. Tenemos entonces aquí un diferencial de carga, un elemento diferencial de cargas. Todos estos diferenciales de carga siempre van a estar a la misma distancia R, porque se trata de un anillo circular de radio A. El diferencial de carga evidentemente va a ser la densidad de carga, que es constante, lambda, por el arco, que es A de θ. Y luego, aplicando la fórmula, simplemente tenemos que integrar con respecto a θ, porque R es constante para cada uno de los diferenciales de carga de Q. Integramos entonces entre 0 y 2pi. Y al final nos queda el resultado esperado, 1 entre 4pi es 0, la carga total Q del anillo entre el radio R, que es constante.
entre la distancia r, perdón, no la distancia axial, donde r de aquí de la geometría sería simplemente x cuadrado más a cuadrado raíz. Así que tenemos el potencial en coordenadas, bueno, en este caso en coordenadas axiales o en la coordenada x. El campo eléctrico, bueno, en los puntos axiales, el campo eléctrico siempre va a estar dirigido en la dirección axial, en esta dirección o la dirección x. Porque podemos elegir aquí el simétrico de esta diferencial de carga y esta va a producir un campo eléctrico en esta dirección, esta produce un campo eléctrico en esta dirección. Las componentes perpendiculares a la dirección axial se anulan y solo queda la dirección axial, que es la dirección x. Aparte que el potencial solo depende de x, ¿no? Entonces sabemos que el campo eléctrico en la dirección x va a ser la derivada del potencial con respecto a x. Simplemente derivamos esto con x variable a constante y hallamos el campo eléctrico. Luego nos dicen, el potencial en un punto axial de un disco cargado viene dado por esta fórmula. Demostrar a partir de este resultado que E en los puntos axiales, entonces tendría que ser esta fórmula que nos dan acá, y halle E para R mucho mayor que A. Bueno, el potencial solo depende de R, de la dirección, sería la distancia axial, que en este caso se mide por R, al centro del disco, y el campo eléctrico sería simplemente menos la derivada del potencial con respecto a R. Solo queda derivar esto. Aquí es una derivada muy sencilla. Y obtenemos el campo eléctrico que va a depender también de la distancia axial R. Y luego para R mucho mayor que A, bueno, tenemos que aproximar este término. Aquí sacamos factor común R cuadrado, sale R fuera, que se va con esta, y nos queda este término a la 1 medio que tenemos que aproximar. Para R mucho mayor que A, es como este término es mucho menor que 1, y sabemos que 1 más x a la 1 medio, si x es mucho menor que 1, se aproxima por 1 más 1 medio de x, así que esto se aproxima por 1 más 1 medio de este término a entre r al cuadrado. Lo simplificamos y lo ponemos en la fórmula anterior. Y nos queda entonces esta ecuación. Y aquí, bueno, simplemente lo podemos poner en función de la carga porque la densidad es la carga total Q mayúscula entre pi al cuadrado y nos da el resultado esperado, que es la carga total del disco, como si fuera una carga puntual, donde Q es la carga total del disco. Y la distancia R al cuadrado, donde R es la distancia del punto P al disco, al centro del disco. Aquí nos dice que tenemos dos esferas interconectadas por un alambre conductor delgado muy largo. Hay la relación entre la densidad eléctrica de carga de cada una de las esferas. Las densidades de carga son uniformes. Si las densidades de carga son uniformes y las esferas están suficientemente alejadas una de la otra, por eso nos dicen que están separadas por un conductor delgado muy largo, así que suponemos que están separadas una de las otras por una gran distancia, de manera que una no afecta a la otra. Y debido a la simetría esférica, se puede calcular el potencial de las esferas cargadas usando el potencial para una carga puntual, en donde la Q, la carga, será la carga total de la esfera. A ver, sería el cálculo del potencial de una esfera aislada. Si esto es suficientemente largo, consideramos aquí que las esferas están aisladas una de otra. Y el potencial simplemente es el potencial de una esfera aislada, que sabemos que es 1 entre 4pi es 0. La carga de la esfera, por ejemplo, Q1 entre su radio R1. Y para esta sería lo mismo, solo que entre Q2 y R2. Una vez que se conectan por un alambre conductor, todo el sistema, pues esto se supone que son esferas conductoras, queda el mismo potencial, es decir, B1 y B2 tienen que estar en el mismo potencial B. Aquí
realmente estas son las cargas finales, porque una vez que se conectan, va a haber una redistribución de cargas. R1 y R2 se mantienen constantes, pero las cargas se redistribuyen y las densidades también van a cambiar, ¿no? Estas son las cargas finales, Q1 y Q2. Y volamos los potenciales y nos da la relación entre las cargas finales y los radios. Las cargas van a ser proporcionales a los radios. Es decir, la carga de esta esfera mayor va a ser mayor que la de esta esfera de radio menor. Luego las densidades simplemente si se distribuyen uniformemente, es la carga Q1 entre el área, carga Q2 entre su área. Dividimos aquí y hallamos la relación entre las densidades y los radios. Ahora vemos que la densidad de la esfera con radio menor va a ser mayor que la densidad de la esfera con radio mayor. Eso es debido a que dependen de la superficie, y la superficie depende del radio cuadrado. Al final, el radio cuadrado domina a esto que es inversamente proporcional al radio. Entonces queda proporcional al radio. Por eso que la densidad es mayor en la esfera más pequeña y menor en la esfera más grande. Bueno, la densidad de carga de la esfera más pequeña es mayor a la esfera más grande. Ahora, los campos eléctricos también van a ser mayor en la esfera más pequeña, pero recuerden que los campos eléctricos van a ser proporcionales a las densidades de carga. Aquí tenemos un segmento rectilíneo de longitud L. Sería este de aquí, con una densidad de carga lineal lambda uniforme. Y nos dicen determinar el potencial electrostático considerando que su valor es 0 en el infinito en un punto P que se encuentra a una distancia Y, sería esta distancia Y, de uno de los extremos del segmento cargado y sobre la línea que lo contiene. Y luego utilizar el resultado de la parte A para calcular la componente del campo eléctrico P en la dirección Y a lo largo de la línea, y el campo eléctrico en P en la dirección perpendicular a la línea. Bueno, aplicamos la fórmula del potencial 1 entre 4pi de 0 integral de Q entre R. Bueno, aquí la distancia R de la carga, aquí nos movemos del punto P, ponemos el Y igual a 0. Este extremo estaría a una distancia Y, la carga estaría, lo dividimos en diferenciales de carga. Este diferencial de carga estaría a una distancia Y' y el ancho sería, o la longitud de ese diferencial de carga sería dy'. Y luego el diferencial de carga entonces va a ser esta pequeña longitud de este segmento diferencial de Y' por la densidad de carga lineal lambda. Y lambda, como es uniforme, es la carga total entre la longitud total, que es L mayúscula. Simplemente sustituimos aquí y nos queda la integral de Y' entre Y'. Y Y', ¿dónde varía? Varía de este extremo, es decir, Y a este extremo, que sería Y más L mayúscula. Hallamos el potencial y nos queda como función de Y. Luego, el campo eléctrico en P en la dirección de Y. Bueno, teniendo el potencial, de nuevo, el potencial solo depende de Y. La componente del campo eléctrico sería menos derivada del potencial con respecto a Y. Tenemos que derivar esto con respecto a Y, que es muy sencillo. Es la derivada de un logaritmo neperiano. Y obtenemos entonces el campo eléctrico en la dirección de Y, que da como función de la variable Y. Y en la dirección perpendicular o dirección X, como el potencial solo depende de Y, será 0. A ver, aquí nos dice que ¿cuál es la densidad de carga sigma sobre la superficie de una esfera conductora de 0,15 metros de radio cuyo potencial es de 200 voltios?
Bueno, aquí nos dan el potencial y tenemos que hallar la densidad de carga. Para una esfera aislada, sabemos que el potencial es 1 entre 4 pi de 0, la carga de la esfera entre su radio. Así que despejamos la carga y simplemente la evaluamos. Y la densidad será la carga total entre su área, o 4 pi r cuadrado. Y obtenemos entonces la densidad de carga superficial. A ver, esta es la continuidad de este. Luego nos dicen, ¿puede una esfera conductora de 1 centímetro de radio colocada en el aire mantener una carga de 4 por 10 a la mano 6 coulomb sin que se produzca una descarga? Bueno, lo lógico es calcular la carga. Calcular el potencial. La intensidad dieléctrica del aire, es decir, el campo eléctrico, se dice dieléctrica porque el aire se considera que no es conductor, por lo tanto es dieléctrico. El campo eléctrico mínimo necesario para producir el rompimiento del aire a una atmósfera es de 3 por 10 a la 6, 3 millones de voltios por metro, que son 30.000 voltios por centímetro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a calcular el potencial al que estaría esta carga, esta esfera conductora de 1 centímetro de radio con esta carga. Sabemos que el potencial es 1 entre 4 pi de 0, Q entre R, y resulta que nos da 3,6 por 10 a la 6, que es mayor que el potencial mínimo, que es 3 por 10 a la 6, y por tanto habrá rompimiento a través del aire y la esfera no podrá mantener la carga. Aquí nos dicen que tenemos el espacio comprendido entre dos esferas concéntricas de radio R1 y R2. Se llena con un material conductor que tiene una densidad de carga uniforme ρ. Determinar el potencial eléctrico B como una función de la distancia R medida desde el centro de las esferas, considerando las regiones R mayor que 2 entre R2 y R1, es decir, dentro del material con densidad de carga ρ, y R menor que 1, que R1. A ver, aquí, ¿qué vamos a hacer? En vez de aplicar la fórmula para una distribución de carga continua, para el potencial, debido a la simetría, vamos a trabajar con Gauss. ¿Y qué vamos a hacer primero? Calculamos primero el campo eléctrico en cada una de las regiones y luego calculamos el potencial. En este caso lo calculamos integrándolo, porque es mucho más fácil utilizar Gauss que hacerlo directamente por integración directa. Bueno, para R mayor que R2 ponemos una esfera de Gauss, aplicamos Gauss, donde la superficie de Gauss sería una esfera de radio R mayor que R2, y vemos la carga encerrada, que encierra toda la carga, que es la carga total de este cascarón esférico, Q. Esa carga total es la densidad por el volumen del cascarón, que es 4/3 de pi R2 al cubo menos R1 al cubo. De nuevo, el campo eléctrico, como tiene simetría radial, esto al final queda E sub R por 4 pi R cuadrado, y tiene que ser igual a la carga encerrada, y despejamos el campo eléctrico. Esto sería para R mayor que 2. De hecho, lo podemos poner en función también de la carga total Q. Multiplicamos esto arriba y abajo por 4/3 de pi, y este término resulta ser la carga total. El 3 se va y nos queda el resultado esperado, que era Q, la carga total entre 4 pi es 0 el radio al cuadrado. ¿Cómo hallamos el potencial? Bueno, el potencial lo hallamos sabiendo que el E de R, E como función del radio R, es menos la derivada del potencial con respecto a R. Entonces, para hallar el potencial, simplemente integramos E. Ahora, para integrar E, aquí hay que tener cuidado, tenemos que ir desde infinito hasta un radio R. Siempre nos movemos aquí del radio mayor, que lo consideramos infinito,
hasta un radio R, donde R es mayor que R2. Entonces integramos dB entre R infinito, nos queda B de R menos medio infinito, y integramos menos la integral de R entre R infinito. Bueno, aquí simplemente nos queda esta integral, que es la integral de 1 entre R cuadrado, que es menos 1 entre R, igualamos entre R infinito, y nos queda el potencial, que era el esperado para R mayor que R2, que era la carga total Q entre 4pi y 0R. Aquí consideramos que B en infinito es 0. Para R mayor que R1 y R2 hacemos lo mismo. Ahora tenemos un radio R dentro del cascarón, pero tenemos que ver la carga encerrada. Ahora esa carga encerrada va a variar con R. Va a ser la densidad por el volumen, es decir, 4/3 de pi R al cubo menos R1 al cubo, que es la carga encerrada de R a R1, esta parte de aquí. La carga que está fuera para R mayor que R1, que R no tiene efecto sobre el campo eléctrico. Bueno, aquí sustituimos la densidad por la carga total entre volumen del cascarón. La sustituimos aquí y nos queda en función de la carga total, la carga encerrada. Aquí, igual que antes, aplicamos Gauss, es 0 el campo eléctrico nos quedaría la superficie de una esfera de radio R igual a la carga encerrada, y despejamos E de R. Y vemos que queda en función de R al cubo y R cuadrado aquí en el denominador. Para hallar el potencial integramos ahora E de R, solo que ahora vamos desde R2 hasta R. Bueno, aquí obtenemos B de R menos B en R2, y nos quedaría la integral de esto entre R2 y R, integrado en función de R. Despejamos B de R, nos queda BR2 menos la integración muy sencilla, la integración de R, y la integración de 1 entre R cuadrado. Y nos queda este término de acá. Pero aquí nos queda en función de B evaluado en R2. Ahora, del voltaje como función del radio, tiene que haber continuidad, porque solo puede haber un voltaje único, un potencial eléctrico único. Así que para hallar el voltaje en R2 podemos usar la ecuación anterior, porque la ecuación anterior era válido desde el infinito, o para R mayor que R2, desde el infinito hasta R igual a R2. Entonces también esta fórmula es válida para R igual a R2. Aquí habría que poner igual. Entonces usamos esa ecuación simplemente poniendo R igual a R2. Sustituimos aquí y ahora solo queda simplificar la ecuación. Y obtenemos B de R. Esto sería R mayor que R1 menor que R2. Y para R menor que R1 aplicamos Gauss otra vez con un radio menor que R1, pero en este caso la carga encerrada es 0, por lo tanto el campo eléctrico es 0. Pero si el campo eléctrico es 0, implica que el potencial va a ser constante, de manera que la derivada de una constante del potencial sea 0. Y luego, si es constante, el potencial en R1, directamente en R1 nos va a dar el potencial para R menor que R1, porque todos los puntos tienen el mismo potencial constante. Y la frontera es R1. Y para hallar el voltaje en R1 usamos aquí la ecuación 16, porque el voltaje tiene que ser único.
Así que este voltaje en R1 debe coincidir con el de R menor o igual que R1. Entonces evaluamos esta ecuación en R igual a R1. Aquí lo simplificamos y nos da este valor. Entonces esto sería el potencial para R menor que R1 y sería siempre constante igual a 3 veces la carga total entre 8pi epsilon 0. Bueno, lo dejamos hasta aquí.